asciendan a los... Para ese Consejo de Gobierno, ¿cómo es el acompañamiento que hace? Dentro de ¿De planeación de muy largo plazo? Sí, un plan como gobierno con 15 planes de consejo para el campo de empresas, centros tecnológicos y universidades. Y existe el Consejo Vasco de Ciencia y Tecnología. Y como eso se ve varios. Esto es el empresarial, tenemos el de centros sociales, empresas, sindicatos, universidades, con empresas con 12 expertos, o como lo queramos llamar, con 12 personas relevantes que no tienen por qué ser los presidentes, sino con pues quizá les falta a ustedes, pues yo qué sé, pues un programa. Sí, con las grandes empresas, con las tractoras. Sí, requieren de todo, ¿eh? Sí, requieren. Deja de importar tantos insumos y consume más insumos. Y las cámaras iban a hacer el trabajo. Nik uste dut badugula aldez aurretikan hitzarmen bat, espretikan sinatutakoa Nuevo Leonekin, 4.0 teknologien inguruan pixka bat sakontzeko eta aztertzeko zer egiten den, baina bilera honekin eta bisita honekin nahi duguna da, eta hori da borondatea, pixka bat hitzarmen hori zabaldu, politika industrialak aztertu eta politika industrialaren arloan baita ere pertsonak, talentoa, guzti hori sakondu eta aurrera eraman. Eta pixka bat horretan aritu gea. Tenemos ya firmado un acuerdo desde SPRI con Nuevo León. Iniciamos nuestra andadura alrededor de las tecnologías 4.0, puesto que Nuevo León es un lugar muy similar a Euskadi en cuanto a políticas industriales, clústeres, tipos de empresa en los que ellos trabajan. Por tanto, es un lugar muy adecuado para establecer este tipo de convenios, y lo que hemos estado trabajando hoy es, más que 4.0 puramente o estrictamente dicho, todo lo que son políticas industriales, políticas de futuro, de más largo plazo, cómo podemos ahondar la colaboración que ya tenemos y bueno, pues también hacer incidencia en tipos de herramientas de ayudas, personas, cómo trabajamos cada uno de los gobiernos, que podemos aprender unos de otros y sobre todo cómo podemos estrechar colaboraciones. Pues a partir de ahora lo que nos toca es, bueno, yo creo que devolver una visita a Nuevo León, intentar intensificar algunos de los ámbitos de colaboración y nos proponía el secretario que quizás sea interesante además eso, ampliar el contenido de ese acuerdo de colaboración, que sea de más largo plazo y más intenso que en lo que es puramente Industria 4.0. Creo que tenemos grandes oportunidades, existen ya relaciones y bueno, el programa BAIN 4.0 que también ha sido un ejemplo que se ha utilizado allí en Nuevo León, y a partir de ahí yo creo que todo lo que se ha ido trabajando hoy, que hemos visto diferentes tipos de herramientas y de formas de trabajar, que podamos continuar haciéndolo y acercarnos más a un Estado que se parece mucho a Euskadi y que quizá hemos explorado menos de lo debido. Nik uste dela estatu bat Euskadirekin gertutasuna handia duela, industria motak oso antzekoak dira, kluster politika ere oso antzekoa da, beraz 4.0 teknologia zaratago gauza gehiago egin daitezke, bueno, enpresen arteko erlazioa, enpresa horiek nola daudean, zer egiten dute hemen, gure gobernuen arteko baita ere erlazioa haratago eraman, bai 4.0 programa adibidez han ezarri dute. Bueno, gauza guzti horiek nik uste badaukatela ibilbide luze bat, eta orain tokatzen zaigu nik uste gurik ara joatea, bisita bueltatzea eta sakontzea arlo horietan. Eta ikustea benetan Nuevo Leonen badaudela aukera batzuk agian oraindik ez ditugula guztiz erabili, eta aukera horiek gure industriari zer ekarri zaioketen eta baita ere zer ekarri dezaken Nuevo Leonek guretzako. Es algo que hemos ido aprendiendo, conocemos que la cultura del País Vasco es muy similar a la que tenemos en el estado de Nuevo León. Además, al igual que ustedes, somos el estado más industrializado de México, y hoy hemos venido a compartir experiencias y aprender de las políticas públicas de crecimiento y desarrollo económico, invitarlos a que nos acompañen también. Creemos que hay muchas oportunidades de incrementar la convivencia comercial, el intercambio comercial, que no solamente en políticas públicas y en planes de trabajo, sino también en manufactura y en muchas otras áreas que podemos compartir.
Bueno, en Nuevo León tenemos una gran generación de talento, de ingenieros, de profesionistas. Hemos hablado de la posibilidad de hacer intercambios, de enviar algunos ingenieros hacia acá para que trabajen, para que se desarrollen en la industria. Y Nuevo León también es un gran punto de manufactura. Los grandes empresarios industriales de México están en nuestro estado con muy buenas tecnologías. Estamos seguros de que podremos también compartirles algo de nuestra experiencia. Van a disparar. Los del consejero.